Muchas veces escuchamos que las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres, pero ¿sabía que en los hombres también se podrían presentar y que son muy frecuentes a partir de los 50 años? Está con nosotros el doctor Arley, él es urólogo y nos va a aclarar todas las dudas. Recordarles también que está nuestro Facebook Live activado para que haga todas las preguntas al doctor. Doctor, a ver, el ardor al orinar es así como el aviso inequívoco de que hay una infección. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Y gracias por la invitación. No necesariamente que yo tenga ardor implica que tengo una infección urinaria. De hecho, muchas veces el ardor al orinar traduce que la orina está muy amarilla, concentrada. Y esa orina, entre comillas, hedionda, es sinónimo de deshidratación, no necesariamente de infección. A ver, doctor, ¿por qué hay personas que tienen 2 o más infecciones, verdad, en las vías urinarias y estamos hablando de plazos de 3 o 6 meses, que es relativamente corto? Hay que hacer una distinción fundamental, Rafa, entre infección urinaria en un hombre e infección urinaria en una mujer. Es totalmente distinto. Cualquier infección urinaria en un hombre, por definición, se considera una infección urinaria complicada, porque no es usual que vos o yo tengamos una infección en este momento. En las mujeres la cistitis es súper común y muchas veces tenemos el escenario, como las pacientes que uno ve a diario, que son mujeres extremadamente cuidadas, con un excelente aseo y todo, pero que carecen de los mecanismos de defensa propios contra determinadas bacterias, y ahí la más común es la famosa E. coli. Entonces, hay mujeres que lastimosamente tienen esa predisposición a hacer las infecciones. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen mayor riesgo a contraer estas infecciones? La uretra es más corta, la uretra es el caño de la orina. Si vos ves la anatomía de la mujer y la anatomía del hombre, del recto a la vagina es un brinquito y de la vagina a la uretra es un brinquito aún más corto. Fácilmente las bacterias se pueden pasar de un lado al otro. En cambio, para que la uretra masculina, para que la bacteria pueda pasar, tiene que recorrer un montón de camino. No es tan sencillo que una bacteria entre a la vejiga de un hombre. Entonces, doctor, ¿por qué? A ver, ¿o cuál es más bien la diferencia entre una infección, verdad, y la colonización por bacterias? Vieras cómo te agradezco esto, porque estamos en una época en la que tristemente se hace un uso salvaje e irracional de antibióticos en escenarios donde no se necesitan. La gente dice, por ejemplo, ay, tengo un chistate, y lo que tiene es la orina concentrada. Y a veces llegan señoras a la consulta, especialmente después de la menopausia, que llegan 0 síntomas, pero tienen una bacteria en el cultivo. Tienen 0 síntomas y por el simple hecho de que la bacteria aparece, le dan antibiótico y la señora sigue 0 síntomas. Más o menos en el 30% de las mujeres en la postmenopausia hay bacterias que viven ahí como habitantes normales y a veces las tratamos de manera innecesaria. A través de nuestro Facebook, Priscila consulta, ¿cómo se puede tratar la cistitis cuando les afecta mucho, les tiene mucho dolor? Los medicamentos, el antibiótico trata la infección, si es una cistitis, por ejemplo, y ya está bien diagnosticada. Para el dolor, históricamente se ha utilizado la fenazopiridina, el famoso Piridium, que es un medicamento de antaño. Tiene el inconveniente que tiñe la orina. Ahora hay otras alternativas, como por ejemplo el flavoxato. Hay varias marcas y hay varias dosificaciones, pero el flavoxato es probablemente la primera línea para tratar las molestias que genera la infección, no necesariamente a la gente que la está causando. Doctor, ¿la ropa interior de la mujer podría influir en una infección como una cistitis? Se dijo durante mucho tiempo que sí. La evidencia en este momento científica no es concluyente, pero para el diario vivir probablemente uno va a recomendar ropa interior de algodón y no de licra. Para el diario vivir, obviamente hay excepciones. Entonces, ¿cómo cuidamos las partes íntimas, digamos, a la hora de la higiene? ¿Hay algún jabón en específico para que no nos afecte? O por el contrario, ¿un jabón podría entonces afectar una infección o hacer que se prolongue Esa es más? otra pregunta buenísima. Ve, el jabón íntimo como tal, femenino, debería lavar la vagina externamente. De la vagina, digamos, de la piel y los labios hacia adentro, la vagina debe limpiarse sola porque tiene sus propios mecanismos para mantenerse en perfecto estado. Quiere decir que una mujer no debería llegar hasta el fondo de su vagina con agua, jabón y todo eso, porque más bien ahí estás barriendo los microorganismos buenos, beneficiosos,
que protegen a la mujer, como los lactobacilos. Entonces, perdona, el aseo es externo, es cuidadoso y usualmente el jabón debe deslizarse de la vagina hacia atrás, ¿verdad? Y no al revés. Marifer pregunta que qué es la cistitis. La cistitis es la infección femenina por excelencia. Generalmente se limita a la vejiga y consiste en ardor, dolor al orinar, mucha frecuencia y a veces inclusive sangrado. HM consulta, ¿por qué será que a mí por cualquier cosa me da infección? Eso me pasa desde que soy una niña. Probablemente hay un rasgo genético. Y si uno se fuera a investigar en la familia, podría encontrar, por ejemplo, que su mamá, sus tías o primas han sufrido lo mismo. La estrategia ahí no es repetir antibióticos, al contrario, es dar medicamentos que sirvan en prevención. Lemes dice que él tiene un testículo inflamado por causa de una infección. ¿Cuánto tiempo sería lo correcto que le dure, digamos? Pensando en un diagnóstico de epididimitis, así se llama, probablemente fue lo que le dijeron a él, si está correctamente tratado, la inflamación va a tardar entre 3 y 4 semanas para desaparecer. Ok, es ahora... lento. Sí, claro, Es muy de lento. paciencia. Dice Mari que en el caso de ella nada más se echa agua. Bien, que si eso está bien, que ella no se pone más nada. Está bien, pero podría utilizar un jabón suave para el aseo de los genitales externos. Dice Celia que su mamá, adulta mayor, aparece con infecciones urinarias por el examen, pero no le duele nada. Le dan antibióticos y la inflamación persiste. La infección persiste, perdón. Este comentario cayó del cielo. Ese es el escenario justo para no dar antibiótico, porque ella lo dice muy claro. Sale una bacteria en el examen. La señora no tiene síntomas, debe estar en el 30% de las mujeres en las que hay bacterias viviendo ahí como habitantes normales. Por favor, si no tiene síntomas, que no le den antibióticos. Si por el caso tiene fiebre, escalofríos o se pone mal, ahí sí está indicado. A ver, doctor, conozcamos su opinión. Cuando uno va a una farmacia y va y dice tiene cistitis, ¿verdad? Pues para que le recomienden algo, ¿cuál sería entonces más bien su recomendación? La automedicación es súper dañina. Primero, porque ¿cómo sé yo que tengo una cistitis? Yo creo que la tengo, pero muchas veces no está. Estoy deshidratado, me arde al orinar y pienso que tengo infección urinaria. El antibiótico no cura el ardor, lo quita el agua. Segundo, la persona que me atiende en el mostrador puede ser un farmacéutico que podría tener buen criterio, pero la mayor parte de las veces es un dependiente de farmacia y receta un antibiótico X o Y porque ya vio que en algún momento a alguien se lo dieron. Y eso es peligrosísimo. Cuando damos antibióticos a ciegas, estamos exponiendo a la persona que se lo toma a crear resistencia contra ese antibiótico. Ileana consulta que porque una mujer de 80 años no orina en todo el día, pero en la noche sí, y hay que cambiarle el pañal hasta 4 veces. Los problemas del adulto mayor con el vaciamiento de la vejiga son difíciles de manejar. Hay una cuestión, saliéndome un poquitito del tema, que se llama megavejiga. Probablemente la señora tiene la vejiga muy grande, se acostumbró a retener durante el día y le da orinadera en la noche, probablemente porque se relaja y por un fenómeno de incontinencia nocturna o algo así, ¿verdad? Pero hay que estudiar causas médicas. Folks consulta que si en el embarazo, en los primeros 3 meses, se puede hacer un Papá Nicolau. No lo sé, fíjate que eso es un tema de ginecología. Me encantaría responder, pero no puedo. Ok, perfecto. Ya ahorita se lo vamos a consultar a alguien que sepa, a la ¿sí? ginecóloga. Dice Fer que ella tiene un flujo blanco siempre cuando cuando le va a venir la menstruación. ¿Podría ser una infección? También lo hablamos detrás de cámaras ahora vos y yo. Otra pregunta buenísima. Infección urinaria e infección vaginal son dos cosas totalmente distintas. Cuando hay un flujo vaginal, llámese blanco, transparente, con olor, sin olor, es un tema que le corresponde a ginecología, porque es la vagina como tal la que está enferma. A un urólogo, en mi caso, me corresponde ver las vías urinarias. Quiere decir que en un cultivo de una vagina, yo no necesariamente voy a aislar el mismo germen que está creciendo dentro de las vías urinarias. Son dos cosas distintas. Claro. Dice Esteban que el año pasado le dio problemas en un testículo, ambos en tiempo de verano. A cada rato con estos calores, cuando tiene que ir al baño, él siente que es recurrente por una cuestión climática. Creo que no tiene relación con el tema actual de que estamos hablando de infección urinaria, ¿verdad? En este caso sí le recomendaría que busque atención médica para ver específicamente dónde está el problema. Claro. Ahora dice doña Hilda,
que su nieta adolescente tiene infecciones recurrentes y le salió la bacteria Klebsiella, ajá, que qué antibiótico le podría funcionar o cuál sería el paso a seguir para más bien evitarlo, digamos. Ok, jamás podría recetar uno un antibiótico por este medio, al contrario, debe ser una cosa muy personalizada y con el paciente al frente. Klebsiella tiene la particularidad de volverse resistente a los antibióticos con facilidad. Y hay que estudiar por qué está colonizada por Klebsiella. Si será que tiene alguna anormalidad en el riñón, en la vejiga, alguna piedra, hay que estudiar la causa, más que estar dando antibióticos para apagar un incendio. Claro. Dice doña Rebeca que su esposo orina muchísimo en las noches, que qué podría ser. Depende de la edad que tenga el señor, podría ser un problema de vejiga hiperactiva o bien podría tener problemas de próstata, pero ya ahí nos salimos a otro tema, ¿verdad? Dice doña Vilma que ella tiene 60 años, que nunca ha padecido de infecciones, pero que sí se levanta muchas veces a orinar, que sí es normal. Podría serlo y podría no serlo, pero eso ya es un tema de función y vaciamiento de la vejiga, no relaciona con infecciones urinarias. Dice Evelyn que ella tiene una infección de orina, que le duele muchísimo la espalda baja, como por los riñones. Le da muchísima comezón también, que qué podría ser. Lo primero es asegurar que en efecto es una infección urinaria. Yo antes de tomar un antibiótico me haría un examen de orina y un urocultivo y valorar si en efecto es infección. A veces duele la espalda y la gente asume que es una infección de riñones, pero cuando yo tengo esa infección que se llama pielonefritis, es un escenario grave, o sea, una persona se ve súper mal, con fiebre altísima, con escalofríos, y la pielonefritis generalmente es de manejo hospitalario, entonces no es un escenario tan sencillo cuando nos topamos a una infección de riñones. Dice doña Maritza que su nieta salió con una infección urinaria y el tratamiento que le mandaron le causa muchísimas náuseas y vómito, que sí es normal. Depende de cuál sea el antibiótico que le dieron, hay algunos que son particularmente pesados. Dice Helen que después de su cesárea tiene muchos problemas con la orina y a veces incluso se orina sin querer. Incontinencia urinaria puede pasar perfectamente y las causas de incontinencia urinaria son muy diversas. Puede ser, por ejemplo, ginecológica después de un parto, después de una cesárea, o puede ser un problema propio de función de la vejiga. Eso amerita estudio. Saludos a doña Mabel, que nos cuenta que una familiar sufrió una pérdida luego de que le practicaron el Papa Nicolau, el inicio del embarazo, y desde ahí ya nunca dejó de hacerse este procedimiento, digamos, embarazada. Y bueno, pues refirió a hacerse ese examen antes, que era de lo que estábamos ahora conversando. Dice también doña Maritza que ella tiene 58 años y que frecuentemente le da cistitis. Que qué tan regular podría parecer esta enfermedad. Después de los 58 años, en la postmenopausia, la vagina pierde sus mecanismos de defensa porque se seca, por así decirlo. Aquí son útiles varias medidas que no son antibióticos, como por ejemplo el uso de los estrógenos vaginales recetados por el médico, ¿verdad? Recetados por el médico, y eventualmente hay medicamentos que ayudan en prevención. Pero uno de tal vez de mis mejores consejos hoy es no aferrarse a los antibióticos, al contrario, es buscar atención médica y buscar alternativas que me ayuden a no tomar antibióticos. Nosotros mismos, los médicos y los pacientes, hemos echado a perder muchos antibióticos y los hemos vuelto, por decir así, inservibles. Las bacterias se vuelven cada vez más resistentes. No le demos armas a las bacterias en un escenario donde no se necesita. Se vuelven más fuertes. Él es el urólogo Andrés Arley. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. El gusto es mío, Rafael. Muy amable. Con muchísimo Nos quedamos gusto. aquí contestando preguntas, ¿le parece? No, con mucho gusto. Maricris.